propone y establece mediante resolución ministerial 924, toma todos estos conceptos de los que les había nombrado anteriormente, más la extensión del calendario escolar, y propone estas etapas de trabajo a nivel de lo que es los niveles obligatorios, niveles y modalidades obligatorios, que tiene que ver con una primera etapa, que es la que se cubrió y se pasó hasta julio, una segunda etapa que está hasta noviembre, perdón, y diciembre, febrero y marzo es la tercera etapa. En esas etapas van a ir las escuelas trabajando de acuerdo a sus diagnósticos institucionales, van a hacer propuestas de trabajo siempre teniendo que ver con estos conceptos, ¿no es cierto?, de igualdad, calidad, inclusión, que están establecidos mediante los ejes de la política educativa. Bueno, esto es más o menos, chicos, cómo en este momento se está trabajando y bajo qué regulaciones se está trabajando en lo que son los niveles obligatorios. En función de esto, entonces se tuvo que ajustar y tomar definiciones también en el nivel superior, ¿verdad? Y bueno, ahora le paso a María Eugenia para que continúe Sí. la fuente. Quiero dar una respuesta por lo que están poniendo ahí, que me parece que lo principal que les está impactando en la exposición tiene que ver con la extensión. Y hablan que una cosa es el calendario escolar y otra cosa es el periodo, ¿sí? Quiero decirles que en realidad, una cosa es el calendario, pero se extiende ambos. Implica que la extensión del año académico ciclo 2021 a todo el sistema educativo es una extensión donde finaliza el periodo 2020, finaliza en marzo del 2021, por lo que se ajustan todos los calendarios, se van a ir ajustando, incluso el nuestro, que en eso se está trabajando, se van a ir ajustando para culminar el periodo 2020 en marzo-abril. Y articular con un cambio de fechas que también tendrá que articularse el ingreso de los primeros años, el inicio del ciclo lectivo 2021 a partir de la fecha que culmina, de abril del año que viene, iniciará en mayo, pero es algo que impacta en todo el sistema, ¿no? Aquel que está en quinto año de secundaria, cuando quiere ingresar al nivel superior, aquel que está en séptimo cuando quiere ingresar, así que esa es la primera definición jurisdiccional, nacional en realidad, porque es un periodo e impacta, porque esta introducción, ¿para qué tiene que ver? Bueno, básicamente por esto, la extensión de nuestro año académico también, en relación a la extensión de todo lo que sucede en el ciclo lectivo, implica una inspección de nuestras posibilidades de inserción a las escuelas asociadas. Esta urgencia que ustedes tienen por ahí de trabajar ya, ahora, porque en diciembre se termina, implica que en diciembre inicia una nueva etapa, que también depende dónde está la escuela, en qué lugar está localizada, implicará en qué fase se encuentra. Todo es desde la previsibilidad que uno puede proyectar y desde las determinaciones que va a dar cómo evolucione la situación sanitaria, ¿no? Que eso es lo que determina las posibilidades o no de que la escuela avance de fase, que era el cuadrito que tienen como el autito de las cosas. Simplemente es eso, uno que preguntaba del calendario y el periodo, es ambas cosas. El periodo, el ciclo lectivo 2020 culmina en marzo-abril del 2021, para todo el sistema, para todo el sistema educativo. Nosotros somos parte, somos una parte. Y se están redefiniendo todos los calendarios escolares, a nosotros también en ese marco hay que redefinir. Piensen que nuestro segundo cuatrimestre también está iniciando tardíamente en relación a lo que fue el año pasado o lo que es la normalidad del calendario. A partir del 15 de septiembre hay unas fechas escalonadas para el inicio del segundo cuatrimestre. Sí, Carola, eras vos que era para responder esa pregunta. Sí, le estaba respondiendo ahí a un estudiante, buen día, perdón, de que todas las respuestas, después que termine, digamos, nuestra exposición, de contarle cómo se ha pensado y cómo se ha decidido este marco regulatorio, lo podremos
responder y entrar, digamos, en un clima de conversatorio y poder sacar y evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Yo sé, digamos, que este es un periodo difícil de entender, así como lo es difícil para ustedes, también para nosotros que somos ya más adultos. Nadie eligió vivir en esta situación, nadie pensó, pero sin embargo, tanto en todos los niveles y en todos los actores del sistema educativo tuvimos que inclusive ponernos a estudiar y a aprender cosas que en realidad en la presencialidad no la necesitábamos o no la implementábamos, y sin embargo ya estamos más de la mitad del año, ¿no es cierto? Si bien acá en Capital, digamos, la situación, los números, la situación sanitaria no es muy buena, se ha decidido, digamos, que marco regulatorio es lo que se propone para este momento, que consideramos para este momento y consideramos hacer una protección hacia allá, hacia marzo, abril. En caso que si no pasara algo, si no cambiara, ya digamos, volverá a regular para ajustarnos al momento que se esté viviendo en febrero. No, digamos, esto es el día a día, chicos, es el día a día. Para todo marco regulatorio, cuando se trabaja, ustedes tienen que saber que hay encuadres donde uno se basa, encuadres de regulaciones a nivel nacional y regulaciones también a nivel jurisdiccional. Ese Consejo Federal de Educación que habló la profesora María se refiere a mesas de todos los ministros de todas las jurisdicciones, con el ministro de Nación, de Educación, en donde ahí exponen las problemáticas y llegan a consensuar acuerdos que son federales, significa para todo el país. Después cada ministerio puede ajustarlo a su contexto, ajustarlo a su provincia. En este caso, el marco regulatorio de prácticas de residencia se ha basado, digamos, en la resolución 924. Esa resolución corresponde al sistema obligatorio, es decir, para inicial, primario y secundario, y ustedes pueden llegar a preguntarse, bueno, ¿por qué nos regulan? Porque ustedes son quienes se van a insertar en esos niveles a través de la práctica de residencia. Y también el reglamento de la práctica, que es la resolución 2558, que algunos artículos se mantienen en vigencia, porque estamos en una etapa de excepcionalidades de marzo. Entonces, hay cosas que sí o sí han cambiado, hay cosas que sí o sí se permiten y otras no, ¿sí? Por eso, lo importante es que ustedes escuchen, puedan evacuarse algunas dudas, pero después van a poder trabajar más profundamente con sus profesores de práctica, en pequeños grupos de reflexión con el equipo de gestión, ya van a poder ahondar, pero en realidad estas son decisiones tomadas, ya prescriptivas, que dan el marco para que las instituciones puedan realizar su propuesta de cómo van a llevar a cabo la residencia de ustedes. Nosotros se los damos a conocer, pero no es, digamos, problema para ustedes, ni es ocupación de ustedes como estudiantes. Esto lo tienen que llevar a cabo sus autoridades institucionales, ¿sí? O solamente nosotros queremos darle la vuelta a dónde vamos a llegar con el tema de la práctica de residencia. En ese sentido, se habla de prácticas de residencias combinadas. Cuando hablamos de combinados, ustedes saben que nos estamos refiriendo a varios elementos. En este caso, han venido trabajando ustedes de manera, digamos, virtual, de manera no presencial, a través del dispositivo o de la plataforma, o de la forma que el docente pudo llegar a ustedes y ustedes pudieron conectarse a través del teléfono, con otro compañero, o a través, en muchos casos, bueno, que están las computadoras. Algunos que quizás no pudieron ingresar, eso es otro tema que ya vamos a ir trabajando, qué pasó con esos estudiantes, cómo vamos a recuperar esos estudiantes que no pudieron acceder en el primer cuatrimestre, todavía estamos en el primer cuatrimestre. Se establece que la práctica de residencia se va a poder hacer de manera combinada, significa presencial y no presencial, ¿sí? No presencial significa que vamos a utilizar a través de educación a distancia, a través de lo virtual. Ya más adelante les voy a explicar más o menos en qué podría consistir la inserción de ustedes con esta residencia no presencial.
Y la presencial, en todo caso, estamos extendiendo y rogando a Dios que quizás en febrero, marzo, pueda haber algunas escuelas que abran sus puertas, no de la misma forma que la conocemos, ¿no es cierto? La escuela no va a ser igual, serán escalonados por grupos, sí o sí va a ser una inserción, digamos, combinada, pero todo va a depender de la cuestión sanitaria. Las autoridades ¿Me permitís, Carola? ¿Me permitís un minutito? Todo. Porque este es justo el punto que genera muchas preguntas, ¿sí? Sí. El concepto de práctica de residencia combinada implica los dos aspectos que dijo Carola, ¿sí? Un poco es el trabajo que ustedes ya vinieron, todo lo que han hecho en la práctica es parte de la residencia. Ya están iniciando el trabajo desde prácticas no presenciales, desde el análisis de un diseño curricular, desde pensar propuestas sin saber específicamente cuál es el contexto que les va a tocar en concreto. Aquí lo que va a definir la disposición tiene que ver con que se va a contemplar para la aprobación de la residencia esta consideración de iniciar el trabajo con las escuelas asociadas a partir de esta etapa principalmente, desde la no presencialidad. Que esta no presencialidad incluye lo que seguramente ya han venido conversando con sus docentes de residencia, la posibilidad de trabajar en aulas virtuales, en las escuelas donde sea posible el trabajo desde la virtualidad, donde no hay posibilidad de contacto con las escuelas, con la virtualidad, con el trabajo por plataformas, elaborar, hacer un análisis de los materiales que están circulando desde los ministerios, que son estos de Seguimos Educando, o alguna otra producción que la coformadora esté trabajando con los estudiantes y ustedes puedan, con los alumnos del nivel obligatorio, y ustedes puedan realizar una adaptación, una propuesta nueva, elaborar un cuadernillo, puedan hacer un video, por ejemplo, para las prácticas. O sea, el concepto de no presencial no es solamente delimitado al trabajo en un aula virtual. Porque así como que seguramente muchos de ustedes tienen problemas para acceder y la permanencia o la constancia por los datos, por la conectividad, por lo que sea, al trabajo con el aula virtual, también en el nivel obligatorio están sucediendo estas dificultades. Pero en esa conversación que van a tener, depende de la escuela en la que puedan acceder, la coformadora con la que tengan que trabajar, que eso es un trabajo en colaboración con la docente de la residencia, van a pensar las estrategias para poder hacer una propuesta de enseñanza acorde al contexto, en donde un ítem a poder incluir como no presencial es el trabajo del aula virtual, con el aula virtual, a lo mejor puedan realizar un Meet, un Zoom, etcétera. Pero si no es posible ese contacto directo desde la virtualidad, desde prácticas sincrónicas como la que estamos teniendo aquí con los estudiantes, también se contempla que ustedes puedan elaborar cuadernillos, videos, todo lo que puede ser unas prácticas desde la no presencialidad que asincrónica o más relacionada con la elaboración el uso de recursos más tradicionales, ¿no? Qué sé yo, un micro en televisión, un video, un programa de radio, etcétera. Son todas cosas que van a conversar con su docente de práctica. Esa es la instancia de la no presencialidad. Incluye también todo lo que han venido trabajando en términos de seminarios, ateneos, conversatorios, que en algunos casos ya los docentes de práctica ya los han configurado como contenido a ustedes. Lo que se impone como nuevo a partir de esta etapa, que es una etapa que estamos redefiniendo el contenido de la formación, es incluir mucho más para el análisis cuál es la realidad de la escuela que nos va a tocar trabajar. ¿En qué etapa de la adecuación de esta 924 que nos impone un cambio de la rutina escolar, como la veníamos viviendo todos los días, nos impone un cambio de esa rutina, necesitamos insertarnos, ¿no? ¿Qué pasa en el nivel obligatorio, en la enseñanza, en las prácticas de laboratorio de química, en las prácticas de laboratorio de física,
física. ¿Cómo se enseña esto si no podemos estar ahí? O sea, ¿qué alternativa planteó la escuela? ¿Qué está sucediendo en el área de lengua, en un taller de escritura? ¿Cómo se enseña a escribir? O sea, todas son preguntas a realizarse pensando qué alternativas está encontrando la escuela y en qué momento de la escuela, en qué condiciones de posibilidad de la enseñanza está este grupo con este docente y nosotros podemos insertarnos para colaborar, para generar una idea innovadora, para poder formarnos nosotros y ayudar a los otros, ¿sí? Pero en realidad lo no presencial tiene que ver con todo esto que podemos hacer sin estar ahí. Y esta instancia de presencialidad que la norma contempla bajo el concepto de práctica combinada es el anhelo de que en algún momento puedan regresar, tener alguna instancia presencial en la escuela, que supone proyección de la 924 y de un montón de cuestiones que suceden, supone que podría ser el año que viene. Que también piensen de que esa presencialidad no es la presencialidad que conocemos, ¿no? Con la que nos hemos formado, la presencialidad del estar ahí todos juntos, sino que tiene que ver con estrictos protocolos que a partir de ahora va a haber que cumplir, que va a haber que aulas de menos chicos, separados por turno, otro tipo de agrupamiento, de tiempos, de espacios que hay que pensar en la escuela. Y nuevas funciones para nosotros como docentes. A lo mejor una presencialidad marcada por un trabajo de tutoría, por un trabajo en pequeños grupos. Así que todo eso forma parte de lo que a partir de ahora todos los equipos docentes van a tener que redefinir en conversación para ver en cuál va a ser el momento de su inserción. Voy mirando mientras pongo y vamos exponiendo la pregunta que a ustedes les cabe, y si nunca llegamos a la presencialidad. O sea, este concepto no es para decirle, es condición que sí o sí ustedes no se van a recibir, le vamos a seguir extendiendo. La proyección es que en algún momento nosotros, o sea, se termina el ciclo y tiene que terminar la etapa de residencia bajo estas, van a estar haciendo prácticas. Si es posible la presencialidad en la práctica, va a tener que ser tomada en cuenta. Pero también hay otras maneras de evaluar, como un proceso de formación que ustedes están teniendo, y vamos a ir encontrando alternativas. No es posible decirlo frente a la norma que la práctica va a asumir una característica tan solo o la otra, porque recuerden que esta es una norma que tiene que contemplarnos a todos los profesorados en todas las localidades de la jurisdicción, y que como esta situación epidemiológica va evolucionando, depende de los lugares, puede haber alguna localidad en donde pueda haber un retorno a la presencialidad de los niveles obligatorios y puede ser posible una práctica presencial, ¿no? Entonces, hasta puede estar antes del febrero que uno supone que acá no puede ser, pero entonces la práctica, bajo el concepto de práctica de residencia combinada, es intentar hacer que nos ampare a todo en este ejercicio de la práctica, ¿no? En esta inserción paulatina a las prácticas. La parte se modificaría, y hay que esperar a ver, no sé si se modificaría porque la norma está, pero se contempla ya todo el proceso que vienen realizando en la práctica. Que no es solamente hacer la práctica, chicos, ¿no? Esto también es por la ansiedad, no solamente es hacer la práctica. Yo fui profesora de práctica muchos años, uno entiende las cosas. No es solamente hacer la práctica, sino también es poder pensarse lo que están haciendo con sus docentes, qué cambio implica para el ejercicio de la tarea docente esta situación en la que nos encontramos. Porque les doy un ejemplo. Van a ir con la necesidad de enseñar la secuencia didáctica que han planificado de una determinada temática, y van a encontrar chicos que ayer estaban poniendo, que decían, no se conectan, no me responden la pregunta, apagan la cámara, y a lo mejor haya que pensar en otras cosas que le pasa al grupo, que no es solamente cómo quiere aprender o qué le está pasando con mi enseñanza del contenido disciplinar. Y para eso generaremos con la profe de residencia instancia de reflexión sobre los nuevos desafíos del rol docente, interpelaciones sobre todo lo que me enseñó el profesorado en estos 4 años. Hoy la pandemia puso patas para arriba y tenemos que redefinir
cómo se organiza la escuela y qué lugar tengo ahí como docente, qué posibilidades de generar otras cosas, otros encuentros puedo posibilitarme, ¿sí? No hay garantías absolutamente de nada, no hay garantías de nada. Lo único, si ustedes tienen alguna garantía, o pregúntenle a la escuela del nivel obligatorio, no hay garantía. Acá lo que le estamos garantizando es que se va a considerar la posibilidad que ustedes culminen su proceso de residencia. Si al momento, ahí dice, hay un 40% de presencialidad, si al momento de no poder, porque en las condiciones de determinada localidad no es posible, seguiremos con las instancias no presenciales. Lo importante es que puedan realizar prácticas en contacto con las escuelas. Y el contacto con las escuelas inicia a partir de ahora con el trabajo con las escuelas asociadas, que fuimos nosotras la jurisdicción que le dijimos a los profes, que también estaban muy apurados, porque no es que no han escuchado sus demandas cuando ustedes preguntaban cuándo vamos a las escuelas, esperen que haya definiciones, porque también si estas definiciones, estos acuerdos tienen que estar en el marco de las posibilidades del sistema de recibirlos, tiene que haber garantía de que puedan trabajar, puedan ser recibidos por los coformadores, y si el año pasado tenían 10 coformadores que tenían disponibles sus espacios para la residencia, hoy, a lo mejor, por la situación que atraviesa la escuela, por todas las instituciones estamos estallados, ¿no? Por la situación del contacto con los estudiantes, a lo mejor de 10 solo pueden recibir los 5. Entonces hay que redefinir el mapa de trabajo, con quiénes podemos trabajar como coformadores, cuántos estudiantes pueden recibir, bajo qué condiciones pueden estar, cuántos son los que están en estas prácticas. Es un trabajo de ingeniería didáctica que están haciendo. Disculpame, Euge, ¿podrías explicar? Porque las preguntas es como que no quedó claro que estamos todavía cursando y que el ciclo lectivo va a terminar y se garantiza la práctica allá en marzo o abril. Sí. El estudiante dice por qué, las preguntas, por qué no terminamos ya si ya está decidido. No se puede terminar ya porque, a ver, no es escuela pública, vuelvo a algunas preguntas. Sí. ¿Cuáles son las instituciones que pueden ser coformadoras? Yo les quiero contar algo. Esto tenemos que hacer normas esto se llama una norma de excepcionalidad, lo que tenemos que construir para poder garantizar la validación del recorrido que estamos haciendo. Nuestros diseños son del año 2015, su aprobación, y si uno empieza a leer su consideración, todas las prácticas que se contemplan son prácticas marcadas por la presencialidad. Donde el video lo dice, tenemos 200 años de historia más o menos encima de una práctica tradicional y de esta forma de hacer escuela, ¿sí? Entonces, para poder tener esta validez que nosotros necesitamos, de que vamos a introducir, porque no hay escuela para hacerlo presencial y tenemos que hacer estas cuestiones, hay que generar esta norma, que es esta norma de excepcionalidad, hay que generar garantías de acuerdos, marcos, de acuerdo entre direcciones, de apoyo entre ministerios, que refrenden con mucha más fuerza lo que ya marca estos acuerdos que se hacen todos los años institucionales. Para la selección de escuelas asociadas, por motivo de lo que les veníamos diciendo, de que también el nivel obligatorio se está reorganizando, es las sedes de supervisión. Ambas sedes son las que nos van a decir a nosotros, a cada uno de los institutos, cuáles son las escuelas en las que se pueden realizar prácticas. Y por este motivo, porque a lo mejor puede haber menos escuelas que el ministerio avale para la realización de prácticas, residencias no presenciales o presenciales si es posible llegar, es que la supervisión va a dar el listado a los institutos y no como en otras oportunidades que a veces nosotros como docentes podemos avanzar sobre acuerdos sin la supervisión. Ahora hay que esperar que la supervisión trabaje, por eso es un trabajo con las supervisiones, ¿no? Desde este lugar tienen que conversarlo, preguntar con la supervisora, los equipos docentes, si la escuela que ustedes contemplan, pública o privada, es posible trabajar, porque acá tiene que intervenir la supervisora del nivel medio
y la supervisora del nivel superior, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, los lugares para estar en las escuelas tiene que ver con las escuelas, del mapa de escuela que les dé los acuerdos entre las supervisiones para poder trabajar. Los únicos estudiantes que tienen permiso para trabajar en las escuelas son los que están en situación de residencia. Por eso se sigue ponderando de que de primero a tercer año de las carreras que no son residencias trabajen como están trabajando ahora en dispositivos de análisis desde la institución. Porque la verdad que el Palvino tiene muchos estudiantes en situación de residencia, hay muchos lugares de las diferentes carreras para ubicar, y a lo mejor no tenemos tantos coformadores que puedan atender la cantidad que estamos, ¿sí? El ciclo lectivo, al extenderse el ciclo lectivo, al extenderse también para los niveles obligatorios que culmina en marzo, la etapa de posibilidad de trabajar por nosotros como residentes extiende hasta esa fecha. Entonces podemos iniciar el trabajo, que no va a ser el lunes, no es que el lunes ya van a ir a la escuela, porque los institutos tienen que formar una propuesta, tiene que ser avalada. Esto, Irma, trabajar con escuela privada es conversación con la supervisora, porque las supervisoras del nivel superior con la de nivel medio ya han armado ya han conversado con las escuelas que pueden recibir, y ellas son las que avalan qué escuelas son las que están, ¿sí? Porque nosotros necesitamos estos acuerdos porque nos tenemos que firmar una disposición y singular para el instituto para validar la trayectoria. Por que les decía, nosotros esta es una norma de excepcionalidad, tenemos que validar el recorrido en la residencia, porque la norma aprobada para el diseño nuestro tiene que ver solo con la característica presencial, ¿sí? Esta es una situación de excepcionalidad completa. Entonces, a partir de ahora empiezan las negociaciones y hay que empezar, que sería el último punto, una inserción organizada y escalonada de los estudiantes que implica poder ir pensando con el coformador dispuesto a trabajar con nosotros, el AUNIO, cuántos estudiantes son posibles de recibir, depende de la temática que toque o el tiempo que vamos a trabajar ahí. A lo mejor de 5 coformadores que tenemos, vamos a ir secuenciando el grupo para que pueda trabajar con esos 5 todos los estudiantes en situación de residencia. Que una de las características es que no podemos pensar que todos puedan ir al mismo tiempo, ya. Por eso, algunos quizás puedan hacer la no presencialidad, el trabajo desde el aula virtual o todo lo que sea práctica no presencial con la escuela asociada en el periodo octubre, noviembre, y luego retomar otro grupo, febrero, marzo. Lo que quiero decirles es que las prácticas va a haber un trabajo para todos, pero tienen que ver cómo son, cuántas cantidades de estudiantes tienen, bajo qué criterios se va a considerar la selección del grupo y qué posibilidad de recibir tienen los docentes. Hay que pensar las características de la escuela asociada, del espacio que va a ser el coformador, y desde ese lugar es un trabajo de planeación que va a tener el equipo de las prácticas con la escuela asociada y la supervisión, ¿sí? Pero no es que todo ingresan ya, sino que tiene que ver con esto escalonado. Se extiende el periodo, no es necesario que todo termine en diciembre, sino que se extiende hasta marzo la posibilidad de trabajo en las escuelas asociadas. Otra de las cosas, no sé, ¿qué preguntas hay ahí? Eugenia, todas las preguntas van dando vueltas sobre la misma cuestión que Eugenia fue explicando. Yo, si quieren, les hago una síntesis. O sea, están preguntando que si esto se va a extender y no van a terminar nunca, No, Eugenia ha dicho claramente que este proceso ya empezó en mayo cuando se abrieron las aulas virtuales de residencia en este caso. Ahora continúa con la inserción concreta en aulas, en escuelas asociadas, con la forma y en la etapa en que esté la escuela y la forma en que esté trabajando la escuela. Es decir, hay un trabajo ahí de la institución, con el supervisor que va de búsqueda de las escuelas, en lo que ya se está trabajando. Es decir, empieza la inserción de ustedes en las escuelas asociadas, en forma escalonada, en función de las características, digamos, de la cantidad de estudiantes que haya, de la cantidad de escuelas disponibles, de docentes conformadores. Este proceso que ya empezó en mayo va a terminar, necesita de esta etapa de práctica, que ahora se han definido, comienza con esta inserción
no presencial. Y va a terminar en marzo, abril del año próximo. Va a terminar y ustedes acreditarán si fueron cumpliendo con todos los requisitos que se le fueron pidiendo. Desde mayo hasta que finalice en marzo del año que viene. Es decir, si ustedes cumplen con todo el proceso, que ya empezó, que continúa de esta manera, y que en febrero o marzo hoy se define presencial, y que llegada la situación, digamos, de que no puedan realizarse presencial, se redefinirán para que, habiendo cumplido con todos los requisitos, puedan acreditar, se va a redefinir y en marzo o abril el que esté en condiciones va a acreditar la práctica de residencia. Digo, porque están preguntando y no vamos a terminar. No, si ustedes cumplen con todo el proceso, van a acreditar y el límite de acreditación de los que están cursando ahora es marzo, de acreditación o no, es decir, si no cumplieron, pero no porque no se estén dando las posibilidades o no se estén garantizando las condiciones. Ustedes van a entrar en una escuela que está trabajando de un modo, de otro, está sosteniendo. Entonces no es que, ¿qué va a pasar si esto? No, me voy a insertar ahí y en ese marco habrá una propuesta. Algunos ingresarán ahora, otros ingresarán en octubre, otros ingresarán, es decir, se va a ir, eso ya tiene que ver con el trabajo puntual de cada instituto y de cada docente de ustedes. Pero las posibilidades, las garantías están dadas. O sea, pónganse a pensar, digamos, en las seguridades que les estamos dando hoy. Están pensando en febrero cuando nadie sabe qué va a pasar. Pero hoy sí sabemos que las prácticas inician. En febrero podrán cerrarse con una presencialidad o se cerrarán de otra manera. Pero el que vaya cumpliendo con todo, es decir, pónganse a trabajar en las seguridades que hoy se les están ofreciendo. Es decir, hay posibilidades, hay garantía. Ahora viene el trabajo de ustedes, ¿está? Del instituto organizando esto y de ustedes cumpliendo con todo lo que se vaya pidiendo. El que haga todo el proceso termina en marzo. La práctica, no sé cómo estará cada uno de ustedes. No sé si... Sí, otra de las cuestiones que están poniendo ahí de la extensión, esto no solamente es para nosotros, ¿no? Las universidades también están retrasando el inicio de los primeros años de las carreras porque quinto año del secundario termina en marzo también, así que no es un tema que impacte y pierden un año. Esto es una redefinición de todo el sistema de educación, obligatorio, superior, universitario. No es una animosidad contra ustedes que están en esta situación, o sea, porque no queremos que se reciba nadie. Estamos encontrando alternativas ante una situación que nos supera. Nuestros diseños han sido como recorridos y como condiciones de cursadas, de aprobación y todo, han sido construidos hace 5 años con su validación y nos sucede esto y estamos ajustando toda la norma para poder adecuarnos. Cuando llegue el momento de actualizar, que hay una pregunta al respecto, bueno, se verá si es posible pensar una adecuación de un diseño desde lo virtual, que es lo que se impone ahora. Ahora estamos actualizando bajo las condiciones que están. El texto, pero la garantía del trabajo es, y esto es lo que quiero que quede claro, es estamos trabajando para garantizar la culminación de la residencia bajo las condiciones que está. El concepto de práctica combinada incluye ambas posibilidades, porque puede haber con este mismo diseño que se cursa alguna zona que tenga acceso a la presencialidad y otra que no, pero se va a culminar bajo las condiciones que estén, realizando todos los trabajos que ya vienen haciendo, más las tareas que a partir de ahora se definan como necesarias con las escuelas asociadas, con los conformadores en lo que ustedes tengan que intervenir. Ahí la norma, la disposición también trabaja con consideraciones de algunas cosas que ustedes ya están trabajando en algunas carreras, que son la posibilidad de pensar una práctica a través de parejas pedagógicas, pensar alguna organización de la inserción. Eso es un trabajo que va a depender de la carrera, de los acuerdos, de todo lo que está, que es lo que tiene que volver a... Todos sus profesores tenían un plan que hay que redefinir a la luz de esto, porque también el nivel obligatorio está redefiniéndose en la extensión del ciclo lectivo que les toca a ellos también, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que tienen que considerar. Lo de las escuelas asociadas, Irma, que preguntan, ya le volveremos a decir, seguramente la semana que viene, el supervisión ya iniciará el trabajo, porque nosotros hemos trabajado con ustedes y socializado esto.
Las prácticas no es que se puedan extender como ciclo lectivo, acá hay una pregunta, dice si contempla la extensión o realmente, el ciclo termina, entonces la instancia de residencia tiene que terminar en esa etapa. No es nuestra intención que se extienda más de ese tema. Por eso, como les dijo Mariana, si cada uno, esto es una evaluación procesual el que hacemos como docentes, si cumplen con todo el proceso de participar en la reflexión, elaborar todo lo que se trabaja y hacer la producción final, y cumplirán, ya está acreditado eso. Esto es lo que queremos que tengan garantía de que vamos a trabajar. Y la extensión hasta marzo, abril, en realidad abre posibilidades para que realmente todos puedan, digamos. Las prácticas de residencia deben realizarse, deben garantizarse porque, como dijo Eugenio, los diseños curriculares incluyen prácticas de residencia, es decir, no podemos decir que no se hagan, ¿tá? O que se hagan mucho menos, o que se hagan, hay que darle un marco a eso, para que los títulos, para resguardar la validez nacional de los títulos. La provincia podría tomar una decisión que no fuera acorde con lo que se está acordando a nivel nacional, podría, pero entonces los títulos de ustedes los habilitarían a trabajar solamente aquí en la provincia de La Rioja. La provincia de La Rioja tiene que dar garantías de cómo va a realizar estas prácticas de residencia para resguardar la validez nacional de los títulos. Que si alguno de ustedes quiere ir a trabajar a algún otro lugar del país, su título esté validado. Si no, pierde la validez nacional. Es decir, hubo que replantear esto, y si nosotros, si el año cerrara como siempre, no habría garantías de que todos ustedes pudieran realizar las prácticas tampoco. Sí, no, hay ahí un comentario diciendo que tenemos una realidad incerta, que van a pasar 20 años en el profesorado con lo que plantean los acuerdos. En realidad esto no es un acuerdo, es una definición, es una norma que nos ampara para poder contenernos a todos en las diferencias que vamos a tener de recorrido. Vuelvo a insistir, este no es el único profesorado, tenemos que trabajar con los 29 institutos y todas las carreras y en esa diferencia va a haber diferentes trayectorias y condiciones de posibilidad para la inserción a la escuela. Acá la norma que la jurisdicción les plantea es que la culminación de la residencia es en la etapa de marzo a abril, cuando termina el ciclo lectivo, que es para todos los niveles del sistema. No solamente es algo antojadizo para nivel superior. Todo termina en esa etapa y hay un reacomodamiento del calendario. Llegado el momento, no hay posibilidades de trabajar en la presencialidad, se aprobará con las condiciones en las que está porque se hizo la práctica combinada. Además, estas son propuestas singulares por corte que va a tener que en el plan de continuidad que está elaborando el instituto contempla el trabajo de la residencia. Y ahí seguramente se podrá poner que algunos de ustedes ya han tenido instancias de presencialidad que han contemplado para la definición de qué capacidades han logrado desarrollar cuando han hecho un tercer año. O sea, no es que no se van a aprobar y van a pasar 20 años y vamos a seguir acá. La verdad que si tuviéramos la bola de cristal y trabajáramos con las manos y pudiéramos predecir el futuro, podríamos tener mayores certezas, pero esta norma nos contempla a todos desde ese lugar y nos da una garantía de que validar la trayectoria y el trabajo que se pueda hacer con las escuelas hoy, ¿no? Para el caso de, poneme el grupo, por favor, para el caso de las prácticas 3, que hay carreras que tienen doble residencia, los chicos que son de residuales, hay carreras que están residuales. Bueno, ahí están preguntando los chicos que cursan actualmente el plan residual o institucional. Los de historia tienen garantizado hasta, como dice la disposición, hasta 2021, hasta diciembre del 2021. Y los que tienen lengua, física y francés por la disposición tienen hasta diciembre de este año. Acá quiero hacer una aclaración para que vean, porque la verdad que el chat da la impresión de que nunca se los escuchó, por lo menos, ¿no? O nunca han tenido respuesta a nada. Estas carreras tuvieron, por ejemplo, lengua e historia, la última corte autorizada fue la del 2013. 13, 14, 15, hasta el 16 tuvieron el cursado. En toda la provincia, las carreras que terminaron allí tuvieron 2 años, como normalmente se les da a partir de que no hay más cursados, es decir, el 16, se les dio hasta el 18, porque eso es lo que normalmente se da. Una vez que se termina de cursar, hay 2 años de garantía de culminación de los estudios.
En el caso de ustedes se les dio a partir de terminar 4 años para la culminación de los estudios. Es el único instituto que tuvo este beneficio de tener no solo 2, sino 4 años para que sus estudiantes pudieran terminar, se les fue extendiendo. Llegamos a este punto. Quiero primero decirles eso, ¿no? Tuvieron 4 años después de que se cerró el dictado, 2 años más que el resto de las carreras de la provincia. Lo que se va a garantizar, obviamente, son los turnos que quedaron sin poder darse. Ustedes tienen turnos especiales que son, además de los normales, tienen mayo y septiembre. Todos los que se hayan perdido en este año, el instituto los va a reprogramar, tanto para las carreras que terminan ahora en diciembre, la posibilidad de otorgar el título, y las que terminan en diciembre del año que viene para otorgar el título. Ven acá, acá nos encontramos con una barrera, para que vean que no es tan fácil ni burocrático, es decir, el título hay que gestionar en validez nacional que un título que debía darse hasta diciembre de este año tenga que poder extenderse la posibilidad de emitirlo por lo menos un cuatrimestre más. Entonces, se les va a garantizar los turnos que puedan haber quedado sin tomarse, se les va a reprogramar en el instituto y se verá la posibilidad de al menos extender hasta, digamos, los que deban la práctica, hay que ver qué debe cada uno. Se les va a reprogramar esos turnos y en principio se va a considerar la fecha que estaba puesta para la validez de los títulos. Pues se supone que no quedó ninguno con la práctica de residencia. Si quedó alguno con la práctica de residencia, se sumará a la forma en que se está realizando la práctica de residencia y terminará en marzo del año que viene. Se solicitará la extensión de esa validez nacional hasta marzo del año que viene. Es decir, se va a extender. Los que se les extendía hasta el año que viene no tienen problema, porque tienen hasta diciembre del 2021. Y los que se les vencía ahora, diciembre del 2020, se prorrogará hasta marzo o abril del próximo año. Garantizando que todos los turnos que quedaron suspendidos se los reprograma, es decir, el de febrero, el de mayo, el de julio, que ya está haciendo, el de septiembre que van a tener ahora, y el de diciembre. Esos 5 turnos para los que vence ahora en diciembre, se los tienen que reprogramar hasta marzo del año que viene. Ya lo vamos a conversar. Lo que tienen que tener es tranquilidad de la culminación si están dentro de los marcos que definen las disposiciones que lo organizaron. Una de las preguntas es con respecto a la Junta, que sienten que pierden. Quiero que sepan que se redefine todo, porque esta es una redefinición de calendario total, en donde de alguna manera la Junta es consciente que, o sea, no es algo contra el nivel superior de la provincia de La Rioja y el Albino Sánchez Barro, es una decisión de todos los ministerios, porque esta redefinición es a nivel nacional de todos los ministerios. Por eso está lo primero que mostramos, que es Consejo Federal de Educación, que dice que el ciclo 2020, si no, vayan a sondear por Facebook, la página de Trota, los ministerios nacionales los ministerios de Córdoba, Mendoza, Jujuy, todas las provincias estamos en un trabajo arduo de modificación y de sanción de normas de excepcionalidad. La extensión es una extensión de todo, no solo la residencia. Todas las materias que inician en un segundo cuatrimestre culminarán cuando culmine el ciclo lectivo, que es el año que viene, así que terminará el año, cuarto año, el 2020, termina en esa etapa. A partir de ahí hay una redefinición. Las fechas de ingreso de las universidades, la recepción de los primeros años en los profesorados, que a partir de mayo se supone que van a empezar. La Junta modificará hasta las condiciones de recepción de los papeles de la Junta Provisoria para la inscripción de los nuevos aspirantes, pondrá nueva fecha. O sea, esto impone una reorganización de todo el sistema y a todas las áreas para poder dar respuesta a esta situación. Así que quiero que sepan que está todo esto de alguna manera tomándose nota, que es un aspecto que ahí le está preocupando, que no se van a poder inscribir en la Junta, que no van a poder. Hoy, por ejemplo, la Junta tiene en noviembre, está abriendo una convocatoria que debería haber sido antes, pero por la situación de pandemia no pudo trabajarla antes, ¿no? De alguna manera, esto es algo que nos impone un reacomodo a todas las áreas y a todas las situaciones. Aquí estamos para decirles, se garantiza su extensión. Preguntan ahí, ¿por qué no? ¿Para qué tanta prórroga? No es una prórroga, es decirle, el ciclo lectivo se extiende.
por lo que se extiende el tiempo de inserción y de trabajo, no solamente para nosotros, sino también para el nivel obligatorio, de inicial a secundaria. Entonces, no es prórroga, es todo este tiempo a partir de ahora es el tiempo de inserción en las escuelas. Algunos podremos en esta etapa, otras podremos en otra, más que nada por las condiciones en las que están las escuelas. Las escuelas están estalladas. El mismo problema que tenemos nosotros de comunicación, de contacto, de poder. Hay docentes que hemos visto una sola vez presencialmente a nuestros estudiantes y no sabemos quiénes son, y hay que tratar de colocalizarlos, ir a tener contacto con la familia. Es una nueva realidad que se nos impone, y frente a esto, el nivel tiene que organizarse también, el nivel obligatorio, y darnos lugar a nosotros para recibirnos con nuestras inquietudes, con nuestra forma de, nuestras ideas, nuestro lugar para el aprendizaje de la residencia, tanto desde lo virtual y desde lo no presencial. La placa de tercer año, acá vuelvo a una pregunta que no hemos trabajado, que es los profesorados donde tienen, el ciclo 2021 sería más corto, no sabemos. Si ustedes escuchan videos de Trota, del ministro Trota, dice que al sistema le va a llevar 3 años la reorganización de todo lo que está sucediendo. 3 años. Porque es un reordenamiento y una reorganización curricular de todo. Piensen en todo esto, lo que está sucediendo, hay que imponer que la realidad nos supera a todos, a los grandes catedráticos del Ministerio de Nación. Nosotros somos María Eugenia Laní, Mariana Yacaglia, pero en Nación está Gabriela Dicker, Virgin, que está en Provincia de Buenos Aires, gente que hemos leído, grandes académicos que hemos leído todos en las carreras de profesorado y están repensando qué podemos hacer. No hay un tratado de pedagogía que nos dé un manual para manejar en esta situación. Así que desde ese lugar estamos haciendo lo humanamente posible para responder a sus demandas. Entre las consideraciones particulares que tienen que ver con las características de las carreras. Para poder pensar la aprobación de los grupos, hay estudiantes que están en condiciones, como son las carreras de profesorado, de educación física, arte, lengua extranjera y educación tecnológica, que ya tienen aprobada la práctica 3. Han podido ingresar el año pasado en situación de residencia, han podido realizar su trabajo en nivel inicial y nivel primario. Para ellos que están en esta etapa con la práctica 3 aprobada, el ciclo 2020, esta etapa, puede ser considerada bajo culminación bajo la característica de lo no presencial. Como ya han tenido un acercamiento a la realidad de la presencialidad, han podido trabajar capacidades profesionales desde ese lugar, el cuarto año, la residencia, pueden culminar, si no hay posibilidades de inserción directa como práctica combinada, pueden armarse una residencia desde la no presencialidad. Trabajar en instancias, a lo mejor depende de la cantidad de escuelas asociadas a esto. Ya voy con este caso de matemática, voy a hablar con los que explícitamente el diseño jurisdiccional marca como carreras con residencia, explícitamente, residencia 1, residencia 2, explícitamente. Estudiantes de la carrera de las mismas carreras que están actualmente cursando la práctica 3, consideramos que esta práctica, por la cantidad de alumnos que hay, habría que ver la cantidad disponible de escuelas asociadas posibles de recibirnos, uno cree que el ciclo 2021 va a ser mejor, distinto, presencial, con protocolo, con vacuna, con lo que sea. Creemos que es posible también que para estas carreras, si no hay un ámbito de posibilidad de inserción en la presencialidad, pueda culminar la práctica 3 desde lo no formal, lo no presencial, bajo el concepto de lo no presencial, porque se puede elaborar un proyecto con el profesor de cuarto año, en esto que hay que volver a reorganizar lo curricular para culminar la corte, para que en el ciclo 21 se sume a la presencialidad de manera más intensiva o recuperando algunos de los niveles que le tocaba, articulando con la práctica que le toca en cuarto, pero que la presencialidad como tal la termine
en el año de cuarto año, en la residencia 2, ¿no? Entonces, esta sería la situación de la residencia 2. Y después tenemos otra característica, que son aquellos estudiantes que ya tienen una carrera previa. Algunos ya son docentes, o de inicial, o de primario, o de secundario, y están por una doble carrera, tienen contacto con la escuela, que puede contemplarse su aspecto de la presencialidad, que ya lo tienen incorporado, pero no, y pueden culminar bajo el concepto de lo no presencial, ¿sí? Así que estos serían como los 3 grupos a considerar en el armado y en la distribución de escuelas asociadas y de los espacios de formación que puede contemplarse, culminar con la no presencialidad. Yo sé que algunos consideran que son las carreras de profesorado de secundaria, que la práctica 3 ya tienen prácticas como de residencia. El diseño no lo contempla como tal, porque el diseño no plantea que en la práctica 3 haya que hacer una residencia en las prácticas de tercer año, porque el objeto ahí es el trabajo desde las configuraciones de la planificación y de los instrumentos de evaluación. No lo contempla como en lengua o en profesorado de lenguas extranjeras, educación tecnológica, que la práctica 3 es una residencia. Por eso, como la norma no contempla eso, no podemos validar o dar por aprobada una parte presencial como si fuera residencia. Si ustedes como profesores, llegado el momento de redefinir la trayectoria de nuestros estudiantes para validar su recorrido en la práctica y su formación, pueden decir, este grupo de estudiantes tuvo muchas prácticas en la práctica 3, entonces tienen una capacidad desarrollada que vamos a fortalecer desde procesos de reflexión, desde todo lo que complementar con lo no presencial, y ya se aprueba como proceso su trabajo. Pero no puede decirnos la norma de que las prácticas que hacen en tercer año las carreras de secundaria se dan por válidas como prácticas presenciales porque no figuran como residencia en el diseño curricular. De alguna manera es algo que cada uno de ustedes va a contemplar en la propuesta. Por eso también aprovecho que parece que hay profes aquí, vuelvo a repetir, el contacto con la escuela asociada por este momento tan difícil que estamos pasando y por toda esta situación, es solamente para privilegiar y para establecer contactos con los estudiantes que son residentes. Los espacios de práctica 3, que también tienen estas instancias que ya han venido haciendo todos los años y que consideran que necesitan por este año, por favor, dejen ese espacio a las residencias, trabajen con dispositivos, otras alternativas de trabajo con la escuela. Lo que se necesita es el trabajo con los residentes para privilegiar el contacto con la escuela asociada desde lo no presencial o desde la presencialidad en el marco de lo posible. No sé si está aclarada la pregunta con respecto a lo de las dobles residencias, pero en ambos casos, sea que está en tercero cursando y hay una proyección de que en el ciclo 2021 pueda hacer la presencialidad, terminaría con prácticas no presenciales. Si ya lo tiene aprobado, en el cuarto año también se le puede considerar este recorrido y fortalecer el documento. La disposición que ofrece tiene 2 anexos y en uno de los anexos, así como recupera parte del trabajo que tienen desde la no presencialidad muchos los estudiantes dando orientaciones, también focaliza en la necesidad de un mayor proceso de escritura y reflexión sobre estos procesos a incorporar en las producciones final de residencia, en los lugares de socialización, ¿no? De poder pensar realmente qué significó mudanza de la virtual, de la escuela presencial a la virtualidad, que es solo prender el Zoom, o hay aspectos estructurantes que hay que repensar, cómo se construye la inclusión, cómo se generan prácticas diversificadas, cómo se contiene a todos desde este lugar, ¿no? Así que me parece que yo sé que la urgencia es culminar, terminar, esta es la respuesta que podemos darle. No es una extensión, no es una prórroga, se extiende el año académico, no es solamente para la residencia, es para todas las unidades que ustedes están cursando. Y esa es la garantía de culminación que les da la jurisdicción. Van a terminar
bajo este amparo de poder terminar. Y ahora es un trabajo nuevamente de negociación de sus profesores con la supervisión, con las escuelas asociadas para poder tener el recorrido más claro, más explícito que necesita ser validado por la jurisdicción, por la dirección. Acá voy a recuperar una palabra que es en el orden de lo que nosotros estábamos diciendo de ahí, que hay las clases virtuales, lo complicado del contacto, que eso es lo que también nos complejiza. Nosotros queremos ingresar, vamos ya a la escuela, y la escuela no es la misma. Hay coformadores que, le digo, no sé si alguno de sus docentes les ha dicho, pero yo tengo 20 años de docencia y no estoy exenta de la frustración y de la necesidad de decir que hay momentos que no sé para dónde salir mientras doy una clase, porque